Soy Enrique Guerra de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero seguir hablándoles sobre la iniciación cristiana en San Agustín en la iglesia de Milán. San Agustín, en el año 387, después de haber abandonado la finca de Casiciaco, llega a Milán, da su nombre para poder recibir el bautismo, forma parte del grupo de los competentes y comienza la preparación que le llevará finalmente a recibir el bautismo. Sabemos por los escritos de San Ambrosio, sobre todo dos obras. San Ambrosio tiene dos obras en las cuales explica cómo se hacía la iniciación cristiana de aquellos que se acercaban al bautismo, la obra de Sacramentis y la obra de Mysteris, donde él va explicando los diferentes pasos. Lo hace en muchas ocasiones San Ambrosio con mucho detalle y en ocasiones va a ser muy genérico. Sabemos por los textos que podemos entresacar de estas dos obras que había un primer escrutinio. Se revisaba la intención de aquellos que se querían bautizar para ver si realmente su intención era una intención recta o si tenía una intención doble al momento de recibir el bautismo. San Agustín, por lo tanto, da su nombre, puede superar un primer escrutinio, una primera prueba, donde se sabe que su intención no es una intención negativa, sino que él realmente quiere convertirse a Cristo y aceptar a Cristo en su vida. Quien comenzaba el camino de la iniciación cristiana lo vivía durante la Cuaresma. Originalmente la Cuaresma estaba dedicada solamente a aquellos que se preparaban para el bautismo. 40 días de oración, 40 días de ayuno, 40 días de penitencia y de una serie de prácticas propias de aquellos que se preparaban para el bautismo. Es verdad ya que en tiempo de San Agustín algunos fieles acompañaban a estos competentes, a estos que se preparaban para el bautismo, y ellos mismos también vivían la Cuaresma recordando de alguna manera lo que ellos habían experimentado mientras se disponían para el bautismo. Un tiempo, por lo tanto, de vigilias y oración. Sabemos por los textos de San Ambrosio que se dedicaban vigilias, noches enteras, en las cuales los aspirantes al bautismo se quedaban en algún espacio, alguna capilla, haciendo oración y amanecían en esa oración como disposición precisamente para el bautismo. Sabemos también que una práctica muy común era el ayuno. ¿En qué consistía el ayuno de preparación para el bautismo y que vivió San Agustín en el año 387? El ayuno consistía en no comer nada hasta las 3 de la tarde. La famosa hora nona, las 3 de la tarde, era la hora en la cual se rompía el ayuno. Los que aspiraban al bautismo tenían que permanecer toda la mañana en esa privación de alimentos. Llegado a las 3 de la tarde podían comer normalmente, pero al día siguiente otra vez pues guardar ese ayuno. Sabemos que otra de las prácticas muy particulares para la iniciación cristiana, juntamente con el ayuno, eran los escrutinios y los exorcismos. Se llevaban a cabo en la iglesia de Milán diversos escrutinios y hay uno muy particular que no acaba de quedar del todo claro por los textos de San Ambrosio. Se trata de un escrutinio donde se hacía un estudio, se hacía un análisis y se hacía un escrutinio del propio cuerpo de la persona que se iba a bautizar. San Ambrosio solamente en sus textos nos dice que la persona se despojaba de sus vestiduras, tenía que colocarse delante de la iglesia para hacer una profesión de fe y ser escrutado por aquellas personas. Exactamente no se sabe, algunos especialistas dicen que era una serie de preguntas muy fuertes sobre la vida de la persona, otros se inclinan a hablar sobre un análisis del cuerpo de la persona para ver si tenía algún tatuaje, alguna seña, algún elemento propio que no fuera católico, de haber pertenecido pues, a algún grupo pagano y que necesitara una oración especial. Por lo tanto, son los primeros ritos que se hacían para la iniciación cristiana. La persona, por lo tanto, vivía en vigilias de oración, vivía en ayunos, tenía que superar estos exorcismos, oraciones que se hacían para expulsar al mal espíritu de estas personas que venían posiblemente del paganismo o de haber practicado una religión muy particular y limpiar, por así decirlo, su corazón y disponerles para recibir el bautismo. Son los primeros ritos que vivió San Agustín en Milán como una preparación para vivir el bautismo y convertirse totalmente a Cristo. Él nos invitaría, por lo tanto, también a nosotros a recordar que como bautizados hemos renunciado al mal, al pecado, para vivir en la novedad de Dios. Soy Enrique Guerra de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto acompañarles.